Bien, entonces en el punto uno decíamos que dentro del abordaje de la terapia manual no podemos aislar los beneficios de la misma de todo lo que tenga que ver con el resto de variables que sabemos dentro del espectro psicosocial que pueden influir en la experiencia de dolor del paciente. Vamos a ver ahora el punto 2 de esa terapia manual tradicional que deberíamos ir dejando a un lado, y es el razonamiento patoanatómico, y estoy convencido que también te lo has encontrado ya en tu día a día o te lo ha explicado algún profesor. Básicamente consiste en justificar el uso de la terapia manual basándose exclusivamente en el tejido periférico y en base a razonamientos que incluyan palabras como disfunciones del movimiento, subluxaciones del movimiento, fallos posicionales, contracturas o algo que haya que corregir, ajustar, inhibir o que se mueve mal. No es tan fácil y, aunque evidentemente habrán casos donde la rigidez articular esté presente o haya un componente nociceptivo articular, no deberíamos basar nuestros razonamientos para justificar la terapia manual exclusivamente en hallazgos tan estructurales. Y menos todavía hacer lo que se sigue haciendo, y que esto viene mucho de la osteopatía, de ir haciendo correlaciones o conexiones muy locas entre todas esas disfunciones del movimiento, porque entonces caeríamos en algo que se llama posibilismo anatómico y que no hay por dónde cogerlo. Esto, jugando con el ejemplo del esguince, seguro que te ha llegado por alguna vía, se podría ver bien en perspectiva con el tema de tratar la cadena lesional ascendente o el abordaje osteopático de un esguince de tobillo, donde a partir de una anteriorización del astrágalo ocasionada por esa tracción del esguince, supuestamente se generan una serie de disfunciones estructurales que empiezan por la cabeza del peroné y acaban por la lumbar e incluso hasta las primeras cervicales, y que justifican que el tratamiento sea recolocarlo todo en plan te reinicio como persona, y eso ya da por finalizado el tratamiento óptimo de un esguince de tobillo. Y no tiene sentido. Básicamente porque para hacer este tipo de correlaciones deberíamos analizar estadísticamente las correlaciones entre cada una de las variables. Esto es mucho más complejo de lo que te lo estoy explicando aquí, y eso es casi imposible de llevar a la evidencia, además de que, como te digo, sería muy complicado hacerlo. Y no hay a día de hoy ningún tipo de evidencia en la que podemos apoyarnos o que justifique este tipo de razonamientos tan locos a nivel biomecánico, ¿vale? Si quisieras profundizar, pues tienes aquí este articulito que le puedes echar un, un ojo. Además, todo este tipo de razonamiento tiene mucho apoyo en la palpación. Estoy convencido también que seguro que has tenido algún profe que te ha dicho que no te preocupes, que serás un titán de la terapia manual como él el día que vayas cogiendo mayor sensibilidad y percepción en tus técnicas. Y muchos libros de terapia manual, como te pongo aquí, es algo que dan como punto importante. Pero aquí hay dos cosas que no podemos extraer de la ecuación. La primera es que es una experiencia totalmente subjetiva la palpación, y que yo puede que esté 20 años haciendo lo mismo y palpando lo mismo y que esté pensando que estoy mejorando mi sensibilidad en base a hallazgos erróneos. O sea, es bastante surreal, pero es que habrá gente que se piense que tenga una sensibilidad mega desarrollada y que es capaz de detectar cosas que el resto de humanos no, que lleva 20 años engañándose, haciéndose creer que está tocando cosas que realmente no está tocando. Para que le diéramos validez a la palpación deberían haber unos estándares de valoración y de referencia objetivo que demuestren, en base a la evidencia científica, que si lo haces tú o que si lo hago yo, los resultados van a ser igual de fiables. Es decir, no son fiables porque hay una alta variabilidad intra o interevaluador. ¿Eso qué significa? Que si yo cojo a 100 alumnos de Millennial Physio y les enseño a hacer, por ejemplo, el test de Gillette, que es el de valoración de movimiento de la sacroiliaca, que te explicaré más adelante de por qué
no tiene sentido hacerlo. Los 100 deberíamos encontrar disfunciones de movimiento iguales, es decir, los 100 deberíamos encontrar el mismo hallazgo para que ese test fuera fiable. Pero, sorpresa, lo lógico es que lo que pasaría es que la mayoría de nosotros no coincidiríamos en lo que estamos observando. Entonces, no tiene sentido que le demos tanto valor a la palpación si lo que sentimos es tan subjetivo y depende exclusivamente de nosotros, porque nos va a sesgar a cometer errores. Y muy relacionado con esto estaría el tercer punto, que es la especificidad de la técnica. Lo vemos en la siguiente clase. Va de razonar cuándo, por qué, cómo y cuánto aplico esa terapia manual.